El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Primer programa del 2024 y yo me pregunto, ¿existe una sola forma de crecer? ¿Existe alguna sola forma de crecer en público? Este es el primer programa y tengo que remitirme a 8 años antes, al 2016. Más o menos por esta época, yo intentaba volver a la escritura, y digo intentaba, porque como dirá Malena más adelante, la escritura es una serie de intentos, a veces fallidos, a veces exitosos, a veces en proceso. Y en este grupo me encontré con ella y con un grupo de chicos que literalmente iban dispuestos a destrozar mi texto y destrozar los textos de sus compañeros, pero con una sola premisa, mejorar. Por eso que para mí es un gusto tener a Malena Newton el día de hoy, autora de Una sola forma de crecer en público, publicado por Tusquets el año pasado. Le debía la entrevista y la realizo, porque yo siempre cumplo con mi palabra, pero además siempre me gusta iniciar el año conversando con amigos. Malena, bienvenida al Buen Librero por primera vez. Por primera vez, no sabía que era tu primer programa y te agradezco el doble por haberme invitado. Tú has mencionado que este libro es justamente una serie de intentos que has ido perfeccionando a lo largo del tiempo. ¿Crees que a la gente le cuesta soltar ese pudor, o sea, cuando empieza a escribir algo y mostrarlo a alguien y sobre todo ser asertivo y receptivo a las críticas? Sí, pues, o sea, la gente, y a mí me cuesta mucho, ¿no? O sea, sobre todo cuando eres más joven y tienes menos seguridad detrás. O sea, cuando te han ligado ya un par de cuentos, por lo menos puedes decir, bueno, ya no me ligó este, pero por lo menos me ligó el anterior y me ligó el primero. Pero si estás yendo con lo primero que tienes o lo único que tienes y te lo destruyen, te quedan pocas esperanzas de que en la siguiente puedas. Lo difícil es eso, ¿no? El segundo intento cuando no tienes, cuando los segundos intentos antes no han sido exitosos o no han mejorado lo que habías hecho. Porque no llega nunca el punto, porque si ahora los reviso, te apuesto que sale otro libro. O sea, estoy convencida de que sale absolutamente ¿Quedaron otro. muchos textos en el camino antes de dar a luz este libro? Vamos a decirlo así? Quedaron varios, quedaron en ese cementerio al que tú fuiste, de gente macabra que que criticaba los cuentos y quedaron ahí. Ese era como mi lugar para ver si funcionaba o no funcionaba, ¿no? ¿Funcionan realmente los talleres narrativos? Estamos en una época en la que es verano, por ahí la gente está un poco más aligerada de chamba, ¿no? Y empiezan a proliferar talleres de narrativa, talleres de escritura, que son para mí diferentes, igual, ¿no? Hay algunas diferencias que después vamos a llegar a hacer las Talleres salvedades. de narrativa, Claro. que hablan sobre narrativa, o sea, teóricamente Claro. O sea, hay algunos talleres de narrativa que van a introducirte un poco de teoría y hay talleres de escritura que te enseñan prácticamente a escribir. Pero para quienes ya escriben y están en ese limbo, creo que sí necesitas por ahí una reunión y hacer una especie de cónclave de amigos que por ahí te respeten el texto, pero te lo critiquen con base, ¿no? O sea, que no te lo vayan a destrozar por así. Claro. Yo creo que en ese grupo pasaba eso, Alucina. Que te lo destrozaban. Pero con base. Claro, yo prefiero que me lo destruyan, ¿no? Ujú. O sea, pero tampoco me daría confianza mostrarse a la gente que va a ser compasiva, que me va a decir, mira, sí, o sea, prefiero mostrárselo a alguien que tenga que sea un lector exigente, ¿no? Ujú. Y me pueda realmente decir sí o no. Yo creo que en ese grupo había gente muy talentosa que ahora ha publicado libros muy buenos, pero también que estaban obligados a fundamentar sus críticas. Entonces sentías la presión del resto para, además de decir si valía o no valía, o te gustaba o no te gustaba. Y ahora que ves un poco en retrospectiva todo, ¿cómo lo ves? La publicación Sí. es muy difícil, suena muy raro, pero en el Perú es difícil llegar a publicar. O sea, es difícil encontrar caminos, las vías son siempre torcidas, tienes que conocer a y tienes que ir al otro, y no hay como canales claros para entregar tu trabajo, y yo creo que eso debería cambiar, ¿no? Porque es un poco complicado. ¿En qué sentido? Ahora que has estado, o estás, mejor dicho, todavía en Barcelona, has venido a Perú solamente de vacaciones un ratito y luego tomas el vuelo y vas de nuevo para allá, a comparación de lo que sucede allá. No tengo idea, la verdad. No estoy muy vinculada con las cuestiones editoriales y el mundo
de por allá, pero lo que conozco lo conozco acá, y me refiero a... Bueno, conozco algo de lo que sucede allá, por supuesto, ¿no? Y creo que hay un poco más de apertura para que, para que tú envíes tus textos, ¿no? Ujú. Para que puedas postular, o hay residencias, becas, concursos. Entonces es mucho más fácil de repente darte a conocer, ¿no? En mi caso fue publicación virtual, que eso te ayuda mucho porque ya es un acceso diferente y por ahí la gente circula y lee lo que escribes. Pero igual es difícil, yo sé que es difícil. Ujú. Entonces, sí. Y para eso también se necesita como mostrárselo a gente joven de tu edad, porque esa gente joven al final va a terminar haciendo sus propios proyectos. Entonces gente que se va a vincular al mundo literario te puede dar un pase a que muestres tu trabajo, a ver si gusta o no gusta, ¿no? ¿No te has atrevido a tener un grupo similar al que tenías acá allá? No, creo que eso fue un momento acá. Hay gente que lo quiere revivir, pero este, Hay cosas que mejor no. está chévere igual. En algún punto quizás me reúna con gente allá y lo podamos hacer, pero no sé, estoy como en una etapa mucho más privada Ujú. de mi vida en general, como que me siento más una persona como... Estás estudiando una maestría en historia. La ¿La terminé hace poco, terminaste? sí. ¿Y, Historia contemporánea. y qué tal la experiencia? A mí me encantó, a mí me encantó. Mis amigos historiadores de allá no estaban tan contentos porque buscaban una formación más académica para investigación y tal, pero como yo vengo de la literatura, del periodismo, no sabía nada sobre historia, básicamente. O sea, bueno, sabía algo, pero mi interés era más absorber de todo, ¿no? Y a mí me encantó, bueno, tenías clases selectivas, entonces, por ejemplo, podías llevar un curso tú elegías, sobre Eurasia, sobre intelectuales en el periodo de entreguerras, sobre comunismos en el mundo, y, y a mí me pareció un ambiente muy, muy estimulante, con un montón de temas que me sirven. Lógicamente yo tengo claro que lo mío es la literatura y lo que más me gusta es eso, y nunca pensé volverme historiadora, pero sentía que era una base que me faltaba. Y ahora te hago la repregunta que te estaba Sí. haciendo un poco detrás de cámaras. ¿Te animarías a escribir ficción histórica entonces en algún momento o no es algo que te llame tanto la atención por ahora? Sí, yo creo que sí. No sé si como te respondía, no sé si como con ese espíritu de voy a escribir ficción histórica, pero me interesan mucho ciertos capítulos históricos me mueven de manera personal o me atraen muchísimo, me generan muchísima curiosidad. Y entonces probablemente termine acercándome a ciertos personajes que me atrapan, que me parecen grandes temas como literarios. Te comentaba sobre este grupo, ¿no? De los revolucionarios conservadores, la revolución conservadora durante la República de Weimar, que me interesa muchísimo. Eh, que son como estos intelectuales, que no es un grupo de intelectuales, no era como el grupo que nos juntábamos no era un grupo cohesionado, digamos, pero se enmarcan en una serie de corriente de pensamiento que es como gente brillante, muy inteligente, Thomas Mann, Heidegger, bueno, algunos lo incluyen en ese grupo, Jung, Spengler, este, un, un, gente muy brillante, pero con ideas profundamente antiliberales, antidemocráticas, que le sentaron la camita al nazismo después, ¿no? Y que Ujú. no eran nazis, eso es lo más importante. Y algunos fueron perseguidos o hasta asesinados por los nazis, ¿no? Ujú. Otros no, otros se plegaron muy fácilmente. Pero lo interesante es eso, como estas ideas que le hicieron la camita poco a poco y que tienen ensayos increíbles sobre ideología, sobre como el momento histórico.
En general la República de Weimar, no sé por qué me parece súper estimulante como tema, pero no me veo escribiendo una novela sobre la República de Weimar, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Porque me parece que es Hobsbawm mismo quien menciona en algún momento que uno no es consciente de que está viviendo la historia, ¿no? Me imagino a todos estos intelectuales reunidos sin darse cuenta. Para ahí, depende para ellos era un club de patas, ¿no? Estar reuniéndose, debatiendo con ideas de repente contrapuestas, pero finalmente debatiendo. Tú lo ves a la distancia y se genera esta frase, un tanto cliché de todo tiempo pasado fue mejor, no necesariamente, miren qué terminó, ¿no? Sí, en eso, sí. Pero somos conscientes de el periodo de tiempo en el que estamos viviendo los seres humanos. Siempre volvemos a la historia como una fuente de búsqueda de narraciones y de historias y de cuestiones similares. Por ejemplo, mucha gente, muchos historiadores ahora dicen que estamos viviendo un momento muy similar al fin del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX como fue un siglo muy particular, con muchísimos cambios, sobre todo el final de ese siglo, y, y, y había un desencanto por parte de las personas. O sea, por ejemplo, el símbolo de ese periodo es el grito, ¿no? De Munch, que creo que se hizo en 1893, puede ser, algo así. Y es como la expresión de ese momento histórico de lo que se vivía por la cantidad de cambios científicos, por la cantidad de movimiento político, de incertidumbre, ¿no? Y todo eso finalmente desemboca en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero ahora supuestamente dice que estamos viviendo un momento más o menos en cuanto a los cambios, ¿no? En cuanto a la cantidad de cambios tecnológicos y lo inestable que puede ser la pandemia, y hacen un paralelo, algunos historiadores, he escuchado al menos allá en España, ¿no? Que hacen un paralelo. Yo creo que sí somos muy conscientes de... No sé si, no sé si tenemos todas las nociones y toda la sapiencia como para saber esto pasó y está pasando ahora y hacer como un diagnóstico, pero sí somos conscientes de los momentos en que históricos o al menos coyunturales que vivimos, políticos y tal. Yo creo que sí. Creo que la coyuntura a veces moldea también la historia personal de cada uno, ¿no? Y uno se ve obligado a veces a escarbar dentro de sí mismo para sacar historias, no con el fin necesariamente de autorrepresentarse, sino con el fin de representar una historia, ¿no? O sea, ya yendo de lleno aquí a una sola forma de crecer en público, los cuentos me remiten a eso, desde el título, ¿no? No existe una sola forma de crecer, definitivamente, y en público creo que menos. No, claro, eso es cuando te constriñen, te fuerzan y te hacen crecer de una determinada manera, justamente porque estás rodeado una sociedad que te indica cómo deberías de crecer, ¿no? Y es como un tronco que le ponen un palo para que crezca de una manera determinada. Eso es básicamente el juego del título, ¿no? Que creo que empata con algunos de los temas de los cuentos, no todos. Pero, por ejemplo, con este primer relato en el cual un grupo de amigas elaboran, vamos a decirlo así, una especie de emprendimiento que es al mismo tiempo un circo del horror, ¿no? Cuando alguien no quiere encarar a alguien para decirle que ya fue una relación, contratas a alguien que te hace el favor de decirle a esa persona, no voy a meter spoiler, pero le entrega unos objetos personales que le hacen indicar que, como el poema de T.S. Eliot, ¿no? Dicen las rosas quemadas, polvo, ceniza en el aire, señal de donde acabó una historia. Qué romántico, qué poético. Sí, no sé si son tan poéticas ni románticas los personajes. Pero aquí tú entregas un cofrecillo con todas las cosas. En algunos casos sí, cuando el cliente lo requiere. Cuando el cliente lo requiere. Y van a hacer un servicio, cosa que es mal interpretada por algunos, ¿no? Claro. ¿Cómo? Sí. O sea, por ejemplo, ellas se basan en algo que vieron en Canadá, ¿no? Dijeron, esto aquí en el Perú paga, pero sobre todo pega. Sí. Que O me no llamó pega. la atención esa frase. ¿Cómo surge la idea de poder elaborar una historia así, por ejemplo? Bueno, la noticia que escuché me pareció bastante interesante. O sea, sí tiene un asidero en la realidad. Sí, es completamente verdad, se llama tal cual lo puso en el libro incluso, creo. Hay un negocio de unos hermanos canadienses, me parece que son hermanos, que hacen eso. Surge por la potencia de esa idea, primero, ¿no? Y te parece que resuena con algunas cosas que has visto en tu vida, tu día a día, tus amigos, la resistencia que tenemos todos o la manera en que todos hemos alguna vez seguramente ghosteado a alguien.
los miedos de confrontar, el cara a cara que se está perdiendo muchísimo, ¿no? O sea, lo nerviosos que nos ponemos a veces cuando nos llaman por teléfono en lugar de mandarnos un mensaje de texto, todas estas Oye, sí, ansiedades. ¿no? O sea, cada vez menos la gente está llamando por teléfono, Sí, ¿no? es raro porque es como, es contradictorio. Yo siento que hay muchísimo menos privacidad hoy en día. O sea, cultivamos mucho menos nuestra privacidad, pero al mismo tiempo como tenemos, es bien paradójico ahora que lo pienso, pero tenemos mucho miedo de confrontar físicamente al otro, Ujú. ¿no? O sea, porque podríamos, al ser más públicos y todo el tiempo estar en redes, eh, tener más cancha para hablarnos y para confrontar y para haber desarrollado mucha habilidad social, ¿no? Pero al contrario, creo que es como estamos más presentes en la esfera pública que en la privada, pero el cuerpo, lo físico, está como desapareciendo su función pública está un poquito atrofiada últimamente, ¿no? Claro, es lo que dice Byung-Chul Han, ¿no? El performance y demás, convertirnos en cifras, en datos, y Ya. claro, tú publicas un estado, tienes cientos de likes, cientos de compartires, pero no se reflejan en la realidad. Probablemente esa persona en público no tendría o no podría haber tenido el mismo impacto que tiene en la virtualidad. Entonces es como generar una línea entre lo que es lo real y lo que Sí, es lo artificial o virtual, vamos a decirlo así. sí, sí, y o sea, genéticamente, biológicamente, no creo que estemos muy configurados para eso, ¿no? Creo que Ujú, eso nos ha avanzado, o sea, hay cosas corporales, genéticas, o sea, que estamos hechos para responder a, tú me estás mirando afirmativamente y yo te contesto y veo ujú. o sea, te veo a ti y en base a eso actúo, pero obviamente en las redes sociales no puedo hacer eso y no sé cómo qué conexiones raras esté haciendo mi cerebro para poder funcionar en ese nuevo entorno sin cuerpos, ¿no? Y es dramático el asunto, ¿no? Hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales, que fue muy popular en Netflix. Y una escena me quedó bien grabada, ¿sabes? Decía, hay chicos que incluso se bajonean un montón cuando publican una foto y esta foto no recibe likes. Es la necesidad automática de aprobación. Y ahora, y aquí venía la opinión del especialista, cuyo nombre no recuerdo, señalaba lo siguiente: ningún ser humano, el cerebro humano no está preparado para recibir tanta aprobación o tanta desaprobación al mismo tiempo. Entonces eso genera niveles de euforia y disforia bastante jodidos, ¿no? De manejar. Sí, claro, claro. No, me parece además estúpido, ¿no? Finalmente. O sea, ¿quién se puede creer eso? O sea, la mitad de la gente que te da like, a la mitad no le caes bien. O sea, es obvio. Bueno, lo decía justamente, ¿no? Tenemos Marco Aurelio de Negri, ¿no? Citando un libro de Poliantea, ¿no? Todos tenemos nuestro repertorio de estupideces, ¿no? O Sí, sea, tenemos creencias basadas en argumentos y creencias basadas en no argumentos, ¿no? sí, Eh, desconocimientos. y esos desconocimientos nos llevan a creer en algún momento que, pues claro, tienes 200 likes en una foto, 200 personas me quieren. Es falso, ¿no? Es obvio que es falso. O sea, es obvio que por lo menos un tercio se lo está dando por alguna razón, el otro tercio en verdad no le caes bien, pero quiere que todo el mundo vea que esté su like, el otro tercio de repente te quiere, pero ya no te quiso, ¿no? O sea, después de unos años ya no te va a querer. Tú no eres tan fan de las redes sociales, ¿no? Estoy absolutamente adicta a las redes, o sea, no puedo dejar de scrollear, a veces me encuentro simplemente scrolleando sin ver absolutamente nada, Ujú. o sea, scrolleando, 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 con una ansiedad que es realmente un problema, o sea, para mí Es es como jalar la palanca del casino a ver qué te sale, ¿no? y que nunca te salga nada, ¿no? Como que sale pura huevada, pura huevada. Y no soy fan en el sentido de que, o sea, cada vez me parece, como te dije, cada vez me interesa más la privacidad. Ujú. O sea, obviamente es un balance porque mi generación no es tan privada, o sea, estoy acostumbrada a estar en redes y me gusta también, lo disfruto, me entero de cosas divertidas, no sé. Eh, pero cada vez veo como algo casi religioso, tras, un ejercicio casi importante el hecho de hacer pequeñas acciones absolutamente privadas Ujú. en tu día a día, ¿no? O sea, si haces algo bonito, algo interesante, algo original, no tener automáticamente que contárselo a alguien, ¿no?
O De sea, hecho, o sea, este afán por destacar, o sea, dentro de la invisibilización a la que puedes llegar a formar parte, cuando formas parte de un gran grupo, es algo que se revela en este cuento, ¿no? Que a mí me gustó y me maté de risa, que se llama ¿Una contraseña es un nombre o es una mentira? Este grupo de alumnas que van a un salón a confesarse y literalmente sí. se cumple esta estética del post, ¿no? La gente esperaba ir ahí para ver cómo desahogaban, ¿no? Y hay un personaje que es Odile, que me llama bastante la atención porque lo construye bastante bien, ¿no? En un ambiente que además, y esto lo relaciono con otra entrevista que te hicieron en algún momento, se nota que pertenece a la aristocracia limeña, es un colegio pudiente, y cuando uno piensa en colegios pudientes o en aristocracia limeña, piensa en los clichés, ¿no? Piensas en Bryce, piensas en Bailey, pero no así. Es mucho decir, ¿no? Para empezar, como creo que el término está un poquito ¿Cuál sería el término deslucido. adecuado? No sé, la clase alta. O Ya. sea, digo, aristocracia porque, por último, no sé, me suena un poquito más, De otra época. claro. Pero creo que lo que prima simplemente es el estatus económico, ¿no? Ujú, Y todo lo que condiciona que tengas dinero en este país, que ujú. te aísla, te hace vivir de cierta manera, ¿no? Tú dices que es diferente a lo que ves en Bryce y a lo que ves en Bailey. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? Siento que hay una cuestión por desarrollar más los personajes y no hacer los estereotipos. Igual yo pienso que sí son estereotípicos, ¿ah? Me ¿Te gustaría que parece? fuera un poco menos, pero me parece que es un poco. Ujú. O sea, porque además juegas con o sea, juego con el sarcasmo, Porque siento que, ¿sabes qué? Hay un afán por los personajes de reflexionar sobre su propia condición, a diferencia de los dos anteriores. O sea, es verdad, o sea, que en Bailey tienes siempre personajes conflictuados por el ambiente que los rodea, y tienes en Bryce a un niño rico que hace del país y de su mansión literalmente lo que le da la gana. Aquí no. Claro, además la edad te condiciona. A esa edad de niño no puedes ser tan concienzudo, ¿no? O sea, Exacto. aunque lo quieras, no, cognitivamente no te da. A esa edad es un poco más, ¿no? Lo que puedes saber, lo que puedes entender. Pero la pregunta era, O sea, ¿cómo es que logras desarrollar este relato con un personaje que va transversalmente a lo largo del que es Odile y que se transforma pues prácticamente en el gran hegemón ahí, ¿no? sí, bueno, Odile es el centro de esa historia, es quien sufre las consecuencias de esa historia, ¿no? Que son consecuencias 360, es como Ujú, todo va contra esa pobre chica. Entonces, creo que el personaje más macabro es el de la narradora, ¿no? ujú. El de la persona que está detrás narrando, contando la historia, que es el personaje de la traidora, ¿no? Este, esa gente que cede ante sus inseguridades o cede ante... Sí, la traidora. No Claro, sé. ella iba con una propuesta y ya en la reunión cambia. Sí, es como... Yo creo que quizás lo interesante ahí es que te muestra obviamente un cuento dentro de una clase social, pero también es un microcosmos en el sentido de que no todas pertenecen, ¿no? Ujú. O sea, la narradora quiere introducirse ahí, ¿no? Odile claramente no pertenece. Entonces, no es que todos los que están dentro de una clase social son la misma huevada y es como lo mismo, y todos tienen los mismos privilegios dentro. O sea, si lo ves con lupa, todos están en pugna, ¿no? Es como pensar que en el Congreso todos tienen el mismo poder y no todos son congresistas a secas y tú entras al Congreso y ves que hay dinámicas de poder, hay luchas, hay gente que es más débil que otra por su personalidad. Eso es lo que yo veo, justamente, dinámicas de poder dentro Sí, del relato. OVE, las clases de OVE se llamaban. sí, eso es verdad, eso lo dictaban. Ujú. No sé si tú lo llevaste alguna vez. Es exactamente, me olvidé el nombre, era Yo también orientación y bienestar del educando. orientación y bienestar del educando, Sí, que era con un curso tipo formación humana. como sí, como en realidad era un curso de psicología, era básicamente para ver qué tal estaba yendo psicológicamente a los alumnos, ¿no? Ujú, Y que una psicóloga recoja esa información y la procese y se dé cuenta si había alguna alerta roja por ahí o... ujú, Pero creo que era parte del currículum escolar, o sea, una política de Estado, ujú. ¿no? No, yo llevé, fue un ¿No curso que se llegaste? llamó formación humana, o sea, pero lo llevé hasta sexto de primaria, de ahí en adelante como que algo cambió y bueno, Ya. no hubo orientación psicológica, había un departamento de psicología, ¿no?
que también siento que heredó un prejuicio dentro de mi generación, ¿no? A la psicología vas cuando ya estás muy mal. Sí, O sea, cuando ya es el último recurso, no es algo común, ¿no? sí, bueno, sí. O sea, además, a veces la psicología en colegios es bastante inútil también, ¿no? Es Ujú. como, no es muy sabia, ¿no? Es como, no maneja bien los temas, creo. Hay un tema sobre la disciplina positiva y todo el manejo que también se cae bastante a pedazos después, ¿no? Hay una frase que yo subrayé de este cuento que me encantó que se llama el morbo, la culpa es para los pobres. No, esa es una frase construida para generar un impacto, un choque, y una crítica, ¿no? Ujú. Es una crítica. Y también a propósito de las historias que se crean, ¿no? O sea, porque dentro de este círculo de chicas que van contando historias, cada una es más espectacular que la otra, y hay como un consenso, ¿no? De hecho, tú mencionas por aquí que hay dos tipos de mentiras, ¿no? Que se hacen. Uno Sí, son las mentiras en las que tú tácitamente acuerdas con la otra persona en creerle, pese a que sabes que te está mintiendo, y la otra simplemente es mentir por eso es en el simplemente idioma ruso, joder. me parece, ¿no? O sea, en Claro. el idioma ruso hay dos connotaciones, dos palabras diferentes para la palabra mentir. Ujú. Y claro, una es una mentira de la ficción, donde tú aceptas que te están mintiendo y vas a disfrutar de esa mentira y vas a permitir que te mientan. Y la otra es que es una mentira maliciosa y obviamente no hay un consenso ahí Ujú. entre el mentiroso y el que acepta la mentira, ¿no? Sí, y eso es tremendo, ¿no? Y bueno, al final, pues no voy a igual a revelar. eh, Aquí hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la realidad es polvo, la ficción pólvora. Son juegos de palabra que buscan hacer reflexionar, ¿no? Ujú, Como colocar palabras para generar reflexiones nada más. ujú. ¿Ha sido la ficción para ti pólvora en algunos casos? Personas que se han sentido aludidos cuando han leído estos relatos. Porque existe también este cliché, ¿no? Que los relatos son necesariamente la representación de la vida de quien escribe. Sí, Y no necesariamente es así. no, pero no, o sea, sí puedes utilizar a veces porque te sirven, ¿no? O sea, Ujú, si tú te encuentras con personas pucha, que son personajes, que te van con material que te va a hacer realmente escribir cuentos interesantes, o sea, con gente que no puedes evitar introducir en tu literatura, que no necesariamente es la gente que te cae mejor o la que te cae peor o la gente que te parece más inteligente, ¿no? Sino son personas que de pronto tienen algo literario, que te produce algo que tú quieres abordar en tu literatura, entonces te puedes basar en esos modelos, pero yo estoy en general muy en contra de la gente o sea, de la idea de que la literatura está basada, o sea, que la fuente de la literatura es tu vida, ¿no? ujú. Lo que tú conoces cotidianamente, tu sociedad, eso es, para mí no es así, o sea, creo que es una visión muy corta y finalmente creo que es falsa, ¿no? Porque la literatura es artificio también. Ujú. Y puedes conocer gente que parte de una experiencia muy vívida de un determinado espacio social, de un país, y no tener ninguna habilidad para retratar eso de manera convincente. Y puede venir otra que no tiene tantos alcances como tú de ese espacio, de esa sociedad, y de repente lo retrata de una manera mucho más estimulante y original, ¿no? ¿Crees que ha Entonces, habido un abuso del yo en ese sentido? En las... el yo como Claro, como contexto, o sea, para poder hacer narrativas. es que lo otro es más difícil. Ujú, O sea, ponerte a escribir una novela histórica, por ejemplo, sobre, sobre una época histórica en la que tú no has vivido para nada, es muchísimo más difícil. Te requiere mucho más trabajo. Entonces, yo siento que hay una parte acomodaticia de decir, no, yo voy a escribir sobre lo que conozco, como esa frase, no creo que es de Hemingway o una idea que suena absolutamente lógica, ujú. pero también hay una flojera intelectual ahí, ¿no? De no querer salirte de tu espacio común, de lo que ya conoces. Lo que ya conoces siempre te va a servir para, para, para abordar cualquier otra cosa, ¿no? Para entender cualquier otro rincón del mundo. Entonces, a mí me interesa salirme un poco más allá. Normalmente eso requiere más trabajo, requiere más pluma y requiere menos flojera, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, lo más fácil sería escribir toda la vida, escribir sobre mi cuadra, ¿no? Ujú.
pero eso me parece muy aburrido para mí. Ujú. O sea, ¿sí crees entonces que últimamente ha habido bastante flojera intelectual y ha habido acomodamiento de algunas personas por escribir a propósito de los mismos temas y de plegarse, pues, ¿no?, a un circuito comercial que pondera este tipo de publicaciones? Es que es normal que uno quiera escribir sobre lo que le pasa a uno, eso no me parece absolutamente nada malo, ¿no? La vez pasada justo leí a Lucía Berlín, no sé si la has leído, pero me parece Manual de absolutamente... mujeres para la limpieza. Sí, me parece Ujú. brutalmente buena, o sea, me parece maravillosa. Y hasta donde tengo entendido escribe sobre cosas que vivió, o sea, no tienen, no, al final no se puede juzgar algo, al final siempre se juzga algo por el resultado, ¿no? Pero digo, más allá del resultado, que puede ser excelente, bueno, malo, haciendo, yo puedo escribir, puedo, no sé, proponerme hacer una novela histórica y sale pésima, ¿no? Pero digo, o sea, como escritora, como artista, como persona que está metida dentro de un juego, eh, en lo personal me parecería aburridísimo pensar que solo puedo escribir sobre 5 temas porque son los temas que conozco Ujú. y porque soy mujer y porque soy esto y lo otro y entonces estoy condicionada a trabajar en función a mi cuerpo básicamente o a lo que de, determinada condición social que es muy excluyente y muy exclusiva, ¿no? Y eso a mí me parece, no sé, me parece muy limitante. ¿Uno escribe sobre lo que quiere o sobre lo que realmente puede? ¿O es una combinación de ambos Es una factores? combinación. O sea, hay capacidades en ti, voces que no has escuchado jamás, no puedes introducirlas a tu texto, ¿no? Pero hay voces que claramente no son tuyas, ¿no? Es como si me dijeras, yo no puedo escribir, yo no puedo hacer que mi protagonista jamás sea un hombre, ¿no? Ujú. ¿Por qué? O sea, o alguien, no me acuerdo de Schweblin, ¿no? Una vez, creo que en Barcelona pude ir a verla y creo que alguien en el público le dijo, oh, este libro me fascinó porque se nota además que has vivido la experiencia de ser madre, ¿no? Y solo una mujer que es madre podría escribir sobre este tema de manera tan desgarradora y específica, ¿no? Y no es madre, pues. O sea, claramente le contestó, no. O sea, la mandaste afuera del estadio, hermano, le dijo. Nada Sí, que ver. sí, sí, sí. O sea, no, ¿por qué? Porque la escritura es como es un artificio, es una ilusión que tú generas en tus lectores que obviamente para eso, para conseguir eso tienes que dominar muchísimo la herramienta, ¿no? Ujú. Y eso es lo difícil, eso es lo de verdad, lo que es realmente difícil, ¿no? Interesante esto que mencionas, ¿no? Porque siento que se ha popularizado mucho esta cuestión de que, y sobre todo ser determinista en determinadas cuestiones, ¿no? Valga la redundancia. Creer que solamente puedes escribir sobre un tema si lo has vivido, si eres algo relacionado a esto, y no necesariamente es así, ¿no? Hay temas que te van a competir, que vas a sentir más cercanos, se van a enchufar mejor en ti por psicologías, por vivencias, pero de ahí a que tú como artista estés limitado, Ujú. que te sientas constreñido a hablar de determinado... No, o sea... Quien hace eso también bastante bien es Guadalupe Nettel, por ejemplo, mm, la autora mexicana, ¿no? mm, Escribe sobre la maternidad, pero no necesariamente desde la maternidad de un lado clásico, vamos a decirlo así, ¿no? Si uno lee La hija única, por ejemplo, percibe esas 3 miradas y tú dices, ¿las vivió las 3? No necesariamente, no, ¿no? es que jamás... es imposible. La literatura... Yo me acuerdo que me molestaba mucho... ¿cómo se llama? Roberto Ángeles, ¿no? Cuando estaba metida en el teatro y me molestaba mucho porque él decía que un actor podía estar en el teatro, podía estar en el escenario y podía estar pensando en comerse un McDonald's y mientras estar siendo Otelo y no pasaba nada y nadie se daba cuenta. Y yo decía, es imposible, o sea, no llevándolo a ese extremo, pero decía, no, tú tienes que estar 100%, ¿no? Siendo Otelo y creyéndote, ¿no? Y convencido de tu papel, porque lo otro es poco romántico, o sea, hay una romantización también en eso. Y me tomó algunos años darme cuenta de que había una verdad, no sé si completa, en lo que dijo Ángeles, ¿no? De que finalmente está el artificio, está el hacer creer. Claro, justo Giovanni Arce en una entrevista que teníamos también me hablaba, ¿no? Ser un actor de método, o sea, es Sí, realmente complicado, o sea, no es tan sencillo, o sea, porque vas a automatizar ciertas cuestiones dentro tuyo
que no sé, pues él decía, por ejemplo, para hacer una escena en la que se muere mi mamá, voy a acordarme de que se murió mi gatito. Y eso a la larga te perjudica porque ya vas a generar una línea borrosa entre la emoción real y la ficticia y eso te puede llevar a chongos internos bien jodidos, Sí, ¿no? sí, además, bueno, hay una anécdota también con Laurence Olivier y Dustin Hoffman, me parece, que La de Dustin Hoffman, ¿no? Sí, sí, Claro. la cuenta creo que Charlie Rose en su programa y dice algo así como, maestro, ¿no? El Dustin Hoffman va donde Laurence Olivier le dice, maestro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes hacer? Es increíble. Cuéntame, ¿cuál es tu secreto? Porque él venía del método, ¿no? Él venía del Actor Studio, Dustin Hoffman, y me parece que sí. Entonces tenía toda esta idea, ¿no? De que tenía que usar sus memorias desgarradoras de la infancia para poder interpretar a Hamlet y no sé qué. Y la respuesta de Laurence Olivier es como, my dear boy, I act, ¿no? Como que, Simplemente muchacho, actúa. simplemente actúo, ¿no? Claro. O sea, hay una parte como de esa tradición tradicional, ¿no? También Vivien Leigh, esta gente que partía de la parte más ingenua de la actuación o del arte, que es como, voy a experimentar, voy a fantasear, voy a meterme en este juego, que es también como una aventura en la que tú te avientas a ver qué pasa, ¿no? Sin tanto control. Interesante esto que mencionas. Hay algo que yo rescato, o sea, dentro de tu libro, bueno, he rescatado varias cosas, varios relatos, pero por ejemplo es la fijación en detalles mínimos que te hacen pensar en el mundo interno de la persona. Por ejemplo, que alguien entre a una cabina de teléfonos y vea los vidrios empañados y piense que hay una persona con una camisa multicolor que previamente tenía una conversación e imaginarse todo un universo detrás de eso me parece un acierto, ¿no? La imagen que te viene cuando viene el tema del crecimiento en el segundo cuento, donde hay unos chicos que juegan en una canchita de fulbito que se va elevando de a pocos y cosas por el estilo, ¿no? Esa fijación en detalles que por ahí podrían pasar desapercibidos, pero dijo, ahí está el ojo de la autora, pues, ¿no? O sea, cuando a esos detalles que por ahí quizás alguno de nosotros ha tenido como imagen, le prestas una atención y desarrollas un concepto o una imagen narrativa a partir de eso, pues, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que a mí me interesa cuando leo a otras personas, ¿no? Me interesan mucho los autores con personalidad, ¿no? Y me parece que en base a eso se construyen las prosas que a mí me gustan más, ¿no? No estas prosas perfectamente pulidas, prosas como muy correctas y muy, ¿no?, estilizadas. Eso, a mí me tienden a aburrir muchísimo más. Hay una frase para eso, ¿no? Hay textos perfectamente escritos, pero muy mal narrados. Sí, aunque en la narración me parece lo mismo. Es como, claro, en la narración está la personalidad, el estilo, ¿no? Son partituras, o sea, cada escritor tiene su propia partitura y coloca los puntos y las comas donde le provoca mejor y ahí generas un estilo particular. Pero claro, fijándote en esos detalles que tú rescatas, sí, o sea, trato de hacer ver lo que de repente a ti no se te ha ocurrido, ¿no? A mí me gusta leer a gente como que tiene que es muy inteligente, y yo no me considero muy inteligente, pero me gusta leer a gente que es muy, muy inteligente y que es capaz de darse cuenta de cosas que yo no me doy cuenta, o generar conexiones que yo no hago, ¿no? Sí, creo que valoro mucho la inteligencia en un autor, porque es lo que me despierta a mí. Como que leo algo y digo, wow, qué brillante, qué conexión tan increíble. ¿Te ha pasado recientemente con algún autor? Sí, con los guionistas de The Office, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ¿Por qué? Es que me parecen brillantes. Uh-huh. Gente tan inteligente para poder hacer esos guiones que son profundos, o sea, increíblemente divertidos, pero unos personajes que cada uno es un mundo y que todos son funables, todos son censurables, todos son homofóbicos, racistas, machistas, o sea, no todos, pero varios protagónicos. Y todos son falibles, todos son vulnerables y generan, o sea, intercambios entre ellos que te hacen pensar, o sea, te la pasas increíblemente bien viendo la serie porque es muy divertida, pero te conmueve. O sea, yo creo que para eso se requiere mucha inteligencia, Uh-huh. ¿no? ¿Crees que la corrección política ha acabado con probables buenas narraciones?
O sea, el estarnos si eres lo frenando. suficientemente tonto como autor para dejarte acabar, ¿no? Por eso. Si te importa demasiado que te funen, ¿no? Tienes mucho miedo y seguramente hay ese tipo de autores. Yo no me considero una de esas, ¿no? O sea, me daría mucha vergüenza que me importe tanto si me funan o no me funan, ¿no? No. ¿Tú crees que hay personajes funables en este libro? ¿En cuál libro? En este. Sí, muchos, pero también personajes que te cruzas en tu día a día y quizás es tu hermana, ¿no? Y a tu hermana la quieres a pesar de que la puedes funar, ¿no? No tienes como, o sea, gente que pucha, que no piensa como tú, ¿no? Y que no necesariamente es más tonta que tú. Que tiene ideas muy diferentes a las tuyas y que tú tienes que tolerarlo porque resulta que incluso de repente pueden ser un poquito más inteligentes que tú. Pero nos cuesta, o sea, eso, ¿no? O sea, confrontar al otro, ver las ideas en contrapeso y decir, ok, tú piensas distinto, yo también y listo. Ya, pero es que muy poca gente se atreve además. Yo creo que en el Perú no hay tanta cultura de debate, salvo los amigos que están ahí en la Plaza San Martín, que la siguen, ¿no? Algo que me llamó la atención, por ejemplo, en España, es que siempre hay paneles. O sea, en todos los programas, hasta el más estúpido, el más frívolo, hay paneles donde se sientan como 5 personas y todos hablan entre ellos y dicen, no, a mí me parece esto, no, a mí el otro. Y tienen que conservar la calma y tienen que debatir hasta la estupidez más grande, porque hay una cultura, o sea, obviamente acá también hay invitados y tienes un presentador, invita a alguien, un entrevistador, invita a alguien, son de A2 por lo general, de repente hay un formato de A4, de A3, pero allá me llamó la atención la cantidad de programas de toda una correa de gente debatiendo entre ella, y creo que, claro, una cosa es hacerlo por redes sociales, que además, o sea, es como... Debatir en redes sociales es una batalla de antemano perdida, ¿no? Ya, pero además ves la foto del tipo y es como que una cucaracha, o sea, es como que... Pikachu 54. Sí, o sea, dices, a ver, o sea, que te atrevas a plantear, o sea, además te puedes equivocar, pues, o sea, puedes decir alguna estupidez, pues, no sé. Yo he dicho cosas o he pensado cosas hace 5 años que hoy en día no pienso para nada. Por ejemplo. No me acuerdo. Porque, o sea, yo Sobre la literatura también. O sea, porque yo hace 5 años pensaba un montón de cosas, o sea, ahora ya de repente por ahí no, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba muy metido con los autores norteamericanos y ahora veo los autores norteamericanos, me gustan, pero ya no tanto. O sea, hace 5 años leía más ficción, ahora leo menos ficción y estoy también en tránsitos, ¿no? Entender que podemos cambiar, ¿no? Que el pensamiento no es estático. Sí, pero sobre todo el ejercicio creo de confrontarlo con gente que tú piensas que es muy estúpida, que piensas que es muy tonta y de repente te sale con una cosa que tú no... Yo creo que hay mucha, o sea, mucha pedantería en ¿En el mundo cultural? Ya, yo, por ejemplo, hace 5 años era mucho más pedante, ¿no? Con mis ideas, o sea, pensaba que eran todas las correctas, que todos eran, no sé, fachos y, ya, ¿no? O sea, es como después lees a Junger, ¿no? Y te das cuenta que, pucha, hay muchas cosas que son absolutamente importantes de debatir. En ese tipo de persona que estaba pro guerra, ¿no? Un fanático de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, absolutamente belicista. Luego supuestamente creo que se arrepintió, pero o no sé si completamente. O Heidegger, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tú vas a funar a Heidegger? Sí. Ni Sartre lo funó, ¿no? Sartre, Heidegger, el maestro de Sartre, y qué tuvo que hacer. Después salieron los cuadernos negros de Heidegger y todo el mundo... Que no es fácil leer a Heidegger tampoco, ¿no? O sea, mucha gente que dice, vamos a leer a Heidegger alegremente, ¿no? Recomendaciones en redes sociales, veo un montón de tutorial para leer a Heidegger, oye, aguanta un rato, le digo. O sea, tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, anda, define lo que es ser y tiempo, o sea, yo he leído ser y tiempo ser con... y la nada, ¿no? Claro, con... Ser y tiempo, ser y la nada. Claro. Ser y tiempo, ¿no? El ser y el tiempo. Pero también, o sea, lo he leído con papers académicos al costado para poder entender algunas cosas, porque no es como aproximarse a una lectura cualquiera, pues, ¿no? ¿Qué va, no? Es muy complicado, ¿no? Yo no lo he leído, pero me imagino que es muy complicado. Pero a lo que voy es que Heidegger es un personaje completamente controversial, pues. Entonces, y más aún cuando salieron los cuadernos negros que revelaban que era antisemita, ¿no? Que eran muchos de sus críticos... por lo menos decían, no, era esto, pero por lo menos no era antisemita, o bueno, en fin,
trataban de defenderlo por todos los flancos posibles, y Sartre lo tenía como es un heredero en su filosofía de Heidegger, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Es brillante. O sea, ¿qué puedes hacer con eso? No recuerdo quién había dicho lo siguiente, me pareció una metáfora interesante. Ya de ahí tú vas a retrucar o no. Seguramente sí, porque es fiel a tu estilo. Retrucar, me gusta. Le preguntaron a un pintor en Grecia, ¿no? Vamos a conocer a tal pintor. Y él le dijo, no quiero conocerlo. Pero sabes que es un magnífico pintor. Sí, y lo admiro. Entonces, ¿por qué no lo quieres conocer? Es como una luciérnaga. Tú sabes que su obra está ahí y reluce. ¿Para qué te vas a aproximar a conocer a la cucaracha o al insecto? Bueno, sí, también, ¿no? Tienes todo el derecho de no querer malograrla con su figura. O sea, me basta con lo que ha dejado. Claro, listo. sí, por ya supuesto. Está. Sí. Sí, hay gente que no tengo ninguna ganas de conocer. Incluso gente que admiro que no tengo ninguna gana de conocer. Otras que sí me encantaría conocerlos. No es tan importante, ¿no? Justamente lo que te mencionaba de lo privado, ¿no? Cada vez me importa más, o sea, la gente más privada. O sea, que le importa más como la privacidad, no tanto esta exposición como que todo salga a la luz, todo sea público. Yo creo que hay cosas que pertenecen a otro... no sé, esta esquizofrenia por crecer en público, digamos, para hacer la alusión al libro. Es como, no tienes que crecer en público todo el tiempo, puedes también formarte hacia adentro y salir cuando estés preparado, cuando tengas cosas más o menos interesantes que decir, o en fin. ¿Crecerás en público aquí en Perú, en España o en dónde? O en privado, pero ¿en dónde te vas a sentar? ¿Ya tienes más o menos pensado? Ay, Franco, sí, una pregunta. Sí, no, o sea, me veo en España por varios años más. Y no sé qué venga después, pero me siento... Supuestamente hay una barrera de los 2 años, ¿no? Que, bueno, la gente ahí habla como cuando migras, que si pasas los 2 años y ya te sientes más cómoda, ok, ya, porque obviamente no quiero hacer ninguna mitología, no quiero romantizar el trayecto del migrante y todo esto, pero es duro, pues, o sea, es diferente, es una soledad diferente que yo nunca había sentido en mi vida. Es una soledad de falta de redes, falta de ir a algún lugar y conocer a alguien que conoce. Es como en Lima tú no te das cuenta, pero tienes una camita, una red. Es verdad, ¿no? Donde hay gente que conoce a otra gente y que que eso te da una especie de seguridad de la que tú ni siquiera eres consciente, pero que se pierde absolutamente cuando vas allá. En los primeros meses al menos, o el año, ¿no? No sé, depende. Y después de los 2 años ya puedes como, si te sientes tranquila, si te sientes cómoda, ya está. Y por suerte me siento bastante tranquila. ¿Ha habido algún momento en el que realmente dijiste, joder, o sea, que ya sé que es algo que no te gusta, joder, me siento sola aquí, realmente, o sea, qué solos estamos en este Sí, porque universo? mi familia está acá. O sea, mi familia está... Y además hay una diferencia horaria, ¿no? Exacto, yo me acuerdo que era la hora de la angustia, era cuando te despiertas allá y no había absolutamente nadie despierto acá. Entonces es ¿Qué como, haces? sales a caminar, ¿no? Eso es el primer mes, por lo pronto. Después ya conoces más a gente allá, pero sí, es una hora muy angustiante, porque de verdad no tienes no hay forma de despertar a nadie, ¿no? Y sí, pero por suerte ya me siento muy, muy cómoda estando allá. Me gusta mucho, cada vez lo valoro más. De hecho, cuando te escribí eran más o menos las 11 de la noche, yo dije, debe ser por diferencia horaria, y dije, bueno, por ahí de repente Melía que me responde inmediato, y dicho sea de paso, funcionó. Con jet lag o no, este programa se realizó, ha sido el primero del año, y yo estoy feliz de que así sea. Gracias, Malena, No, por a ti, haber estado. Gianfranco. Un gustazo, muchas gracias. Y conmigo será hasta el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y pese a muchos con el mismo conductor.